Hechos 12, 1 en adelante. Dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Versículo 4. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, y se preponían a sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Oración. No le voy a leer todo, le voy a parafrasear todo lo que sucedió. La iglesia, mientras Pedro estaba preso, hacía oración. Miren la importancia del clamor. El domingo pasado le decía: Dios no contesta peticiones egoístas. Dios no está aquí para hacer nuestro capricho. Dios está aquí para solventar nuestra necesidad y contestar nuestra oración de acuerdo a su voluntad. ¿Estamos entendiendo hoy en día? Muchas veces nosotros oramos y pedimos sanidad, y la sanidad no sucede. Deja de ser Dios. No, a veces no entendemos y no nos explicamos por qué no hay una oración correcta, una respuesta a la oración. A veces tardan las respuestas, a veces tardan nuestras peticiones. ¿Será que estamos siendo probados en nuestra paciencia? ¿Será que estamos siendo probados esperando y confiando en Dios? Muchas veces eso es lo que sucede. Dios tiene un trato con cada uno de nosotros, y tenemos que tenerle paciencia y esperar que Dios es perfecto para darnos la respuesta cuando, en el tiempo perfecto, en el tiempo de. Pues este Pedro lo meten a la cárcel, y sabe, este Pedro está preso ahí, y la iglesia hace oración sin cesar. Cuando hay medio de problemas, cuando hay situaciones, la iglesia tiene que, orar. Porque una de las cosas que nosotros no debemos de desmayar es la oración, es el clamor a Dios, es la intercesión. Este Pedro lo meten a la cárcel, está preso, pero dice la Biblia que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Saben el proceso de todo eso? La Biblia dice que Pedro, estando en la cárcel, se le aparece un ángel, le quita las cadenas y lo saca fuera de la cárcel. Pedro pensaba que era una visión, y cuando se da cuenta dijo: oye, esto es real, estoy fuera de la cárcel. Eso lo va a leer en ese capítulo. Pedro llega a la casa donde estaban orando por él, toca la puerta, sale una muchacha llamada Rode, abre la puerta, escucha la voz de Pedro. Pedro, sí. La muchacha no abre la puerta, sino que sale corriendo emocionada a decirle a los demás: ahí está Pedro en la puerta. Y los demás dicen: estás loco, hombre, ¿cómo va a estar Pedro allí fuera en la puerta tocando? Sí, es Pedro. ¿Cómo vas? La Biblia dice que le dijeron: estás loca. Sí, es Pedro. Y entonces los que estaban intercediendo dijeron: ha de ser un ángel. Cuando van y abren la puerta y ven que es Pedro, Pedro les hace señas y dice: cállense, que soy yo. En la oración hay que creer, porque esta gente estaba orando, pero no le creyó cuando Pedro estaba afuera. Le estoy poniendo esto porque es difícil a veces creer en la oración, ¿sí o no es cierto? Y a veces es difícil. Vamos a dejarnos de misticismos y de tanto rollo. A veces es difícil creerle a Dios en la oración, y prueba de ello es que lo encontramos aquí. Cuando salió Pedro de la cárcel, ella va a tocar la puerta, él va a tocar la puerta porque sabe a dónde llegar. Pero sin embargo, cuando ven que Pedro en realidad estaba fuera de la cárcel, la gente dice: niña, estás loca. Póngame ese versículo donde le dice que está loca la muchacha. Déjeme, se lo busco acá. En el versículo, ¿cuál es?
Del 12 al 15, pónganme el versículo 12 al 15. Vamos a leer del 12 al 15. Vamos a usar los televisores. Poneme el 12, el 12 al 15. ¿Okay? Vamos a usar la tecnología en lo que corresponde. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Estaban qué? Orando. Versículo 13. Pónganme el 13 ahí. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Versículo 14. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Versículo 15. ¿Okay? ¿Y qué dice el versículo 15? Y ellas le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. ¿Se dan cuenta? Es un ángel. Ahora, es fácil decirlo nosotros que estamos en este tiempo. Ellos que estaban en esa angustia es bien difícil. Pero vemos que a lo largo, aún está plasmada en la Biblia, encontramos que había gente que viendo los milagros de Dios, todavía les quedaba duda. Y dijeron: no, es un ángel. ¿Cuántos de nosotros Dios puede hacer grandes milagros cuando nosotros perseveramos en la oración? Muchos. Pero esta es la parte difícil. Los conciertos están llenos, los cultos de oración están vacíos. Nosotros el año pasado teníamos un día casa de restauración, un miércoles, otro miércoles teníamos día en el parque. Si nosotros lo cambiáramos, si nosotros tuviéramos un día miércoles casa de restauración y otro miércoles servicio de oración, la gente siempre encontraría la excusa para no venir a orar. Usted ve el parque lleno, la gente jugando, pégale, dale, pégale. Hoy, hermanos, dijéramos un día, no tenemos voleibol en el parque. ¿Qué tenemos hoy? Oración en la iglesia. La gente no llega. Porque es una de las armas más poderosas en el nombre de Jesús, orar al Padre, pero es lo que la menos la gente practica. La oración, el clamor. La diversión, nadie tiene problema con la diversión. Nadie tiene problema con el entretenimiento. Veníamos hablando con la pastora que es increíble cómo el mundo del entretenimiento hace millones y millones y millones de dólares. Tanto así que hay un actor que hizo unas películas muy interesantes, muy bonitas, que ganó 120 millones de dólares en 3 películas. Y de esos 120 millones de las 3 películas que hizo, donó 80, se quedó con 40. Pero donó 80 millones. Con un solo artista, en 3 películas, en menos de 6 años, ganó 120 millones. ¿Quién gana 120 millones en menos de 3 años, en menos de 5 años? Ninguno de nosotros. Pero ese hombre con 3 películas ganó 120 millones de dólares. Regaló 80 y se quedó con 40. ¿Quién regala 80 millones? Porque el mundo del entretenimiento tiene tanta capacidad, tiene tanto dinero para invertir en artistas, para pagarles a actores, para entretener a la gente. Y hoy vivimos en un mundo lleno de tanto entretenimiento y de poca fe. Porque nos hemos convertido en una generación que queremos ver la mano de Dios tan rápida y no esperar en Dios. Dios no cambia. La Biblia dice, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Con el tiempo de Jesús no había Facebook, pero no porque los mensajes hoy en día lleguen más rápido, significa que Dios va a contestar de la misma manera. Y Dios lo puede hacer, pero no todo el tiempo lo hace. Hoy mando un mensaje en WhatsApp y llega, jóvenes, Snapchat, la moda de la juventud. Send me a streak. ¿Cuántos streaks tenés? Oh, I got 120 streaks. Oh, really? Oh, that's my record, 120. I got 250. Wow. Esa es la moda, los streaks. ¿Ah? Pero porque ustedes manden muchos streaks en Snapchat, no significa que así como llegan y alguien les puso like, porque hay gente que se deprime cuando no les ponen like o no les ponen view, se deprimen, no significa que así vaya a contestar Dios. Dios va a contestar de acuerdo a su voluntad. Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y es increíble, jóvenes, les voy a decir algo que es interesante. Si buscamos información, este aparato nos conecta a un mundo, al internet, donde hay mucha información. YouTube podemos encontrar información.
A veces yo me meto a YouTube y empiezo a ver matemática, álgebra, me estoy quebrando la cabeza. Yo tengo un aparato que me regaló mi hermano Hugo, Roku, pongo matemática. A mí me encanta la matemática y trato de encontrar siempre retos. En YouTube vos vas a encontrar cosas buenas, pero también te vas a encontrar cosas negras, perversas, en Facebook. Y si ustedes siguen conectados y adictos a estas cosas, no buscando qué les edifica y qué les ayuda, les va a destruir. Esto ha venido a sustituir nuestra fe. Hello. Está serio lo que estoy diciendo. Vivimos en un mundo donde la gente quiere entretenimiento, donde el entretenimiento distrae y te distrae del propósito de Dios. Que usted y yo necesitamos fe y clamarle a Dios, que Dios en medio de los problemas y en medio de las dificultades, así como sacó Dios a Pedro a través de un ángel, lo sacó, o usando un ángel de la cárcel, Dios lo puede sacar a usted y a mí de en medio de las situaciones, pero tenemos que clamar. La gente clama cuando está en la cárcel, la migración agarró a fulano de tal, hay que orar. La gente clama cuando la policía lo detuvo, pero la gente cuando está bien no se acuerda de clamarle a Dios. No se acuerda de buscar a Dios. Solamente cuando estamos en situaciones difíciles. Y nuestro clamor debe ser en todo tiempo. Hay almas que hoy en día están yéndose al infierno y es nuestro trabajo clamar. Pero sabe, nos vivimos dormidos en nuestros laureles que no tratamos de preocuparnos por interceder. Hay tantas necesidades. Hastings no puede convertirse en un pueblo de destrucción. Hello. La gente solamente se asusta cuando estas desgracias le tocan. Usted y yo tenemos que vivir clamando. Que no nos cansemos de evangelizar. No nos cansemos de orar y de interceder. Porque Dios tiene el deseo en su corazón de salvar las almas y hay que seguir intercediendo. Aún en las situaciones difíciles, no nos cansemos de orar, porque Dios tiene un ángel que Dios va a mandar a haceros un milagro. Aquellos que Dios no los ha sanado y todavía sienten esos dolores, no se canse. Va a llegar un momento donde Dios te va a decir: hijo, yo te estoy escuchando. Aquí viene tu milagro, tu sanidad. No se canse. Dios hace milagros cuando nosotros somos fieles y nos mantenemos orando. No se canse de seguir perseverando. Dios puede hacer un milagro en nuestras vidas cuando nosotros nos mantenemos ahí intercediendo. Tratemos de salirnos de ese evangelio cómodo que a veces caemos la gente cae en una comodidad de un evangelio que todo se nos hace fácil y que con 3 lágrimas Dios tiene que responder a nuestras súplicas. A veces tenemos que dar un paso más hacia adelante. A veces tenemos que clamar, porque en ese clamor Dios está formando nuestro carácter, nuestra forma de ser. ¿Sabe? Hace años vino una mujer de Harvard que tenía cáncer en el estómago y le iban a remover todo el cáncer. Hicimos una oración, la mujer sanó y hoy en día está en el mundo perdida. Cáncer en todo el estómago, sana. Pero a veces los cristianos oramos y no nos sucede el milagro. Y entonces dice uno: ¿y entonces ahora qué hago? Pero puede llegar a un momento donde usted y yo podemos frustrarnos en este camino, pero la perseverancia es importante. Señor, ¿por qué no me contestas si te estoy orando y te estoy pidiendo? Pero Dios dice: espérate, que te estoy formando. A veces hay que esperar. A veces hay que clamar y decirle: Señor, aquí estoy en pie de guerra, aquí estoy perseverando, aquí te estoy pidiendo que me haga justicia, Señor. Sabes que yo no soy un criminal, no tengo documentos, pero hazme un milagro para que de repente haya una reforma migratoria y pueda tener documentos. Señor, aquí estoy orando por mi estatus legal. Señor, aquí estoy orando por mi situación. Yo sé que la situación está difícil, pero hazme un milagro, Señor. Yo te pido que me hagas un milagro. Y ahí usted está en pie de guerra. Señor, guárdeme, cuida mi familia. Merecemos respeto porque no somos malos. Vamos a salir a pasear, pero no tenemos licencia de manejo. Ayúdanos, Señor, a que yo no me desespere, que yo me controle, que no haya un policía mal habido y nos vaya a detener, porque tú sabes que... Y usted empieza a orar y Dios lo guarda y lo cuida en su entrada y su salida. Está en pie de guerra. El clamor no está pasado de moda. Dios todavía puede seguir mandando ángeles a salvarnos, a rescatarnos en medio de las dificultades. ¿Cuántas veces, si yo le contara cuántas veces se me le ha ido el pie al carro
Y un policía se da la vuelta y me sigue. Y cuando un policía se da la vuelta y me sigue, sale otro loco acelerado, el policía se detiene y sigue al otro. Y uno dice, ese fue Dios. Ese fue Dios. A mí me ha pasado varias veces. En cierta ocasión íbamos en el carro y un tráiler venía, y el tráiler me venía, eso pasó hace años, me tenía desesperado. ¿A cuántos nos desesperan cuando los carros van lentos? Y le hago en el carro, zoom, y digo, no me puedo ir. Y zoom, y no me puedo ir. Le hice como 3 veces, y cuando ya me aviento, el tráiler se me atraviesa y me vuelvo a regresar a la derecha. Y dice, venía este abusivo, cuando de repente venía otro carro a estrellarme, iba con el otro, no lo había visto. El tráiler evitó que yo me fuera a estrellar con el que venía, que no lo había visto. ¿Cuántas veces vemos la mano de Dios ahí cuidando? ¿Sabe por qué? Siempre hay alguien orando por nosotros. Siempre hay una iglesia intercediendo. Siempre hay alguien clamando, porque el clamor es importante, es una necesidad, es un diario vivir. Clamemos. No es que quizás todo nos va a salir perfecto, pero cuando nosotros clamamos y empezamos a depender de Dios, vamos a ver milagros de Dios en nuestra vida. Vamos a ver la mano de Dios trabajando y obrando en nosotros. Tenemos un familiar ahí enfermo, Señor, te pedimos, clamamos, oramos, intercedemos, pero no solamente dígalo, actúe, porque el clamor es de actuar también. Señor, allá, yo no sé, robaron a algo, mi mamá la andan amenazando, usted sabe, las malas, las pandillas y todo ese rollo viene cruzando México, yo no sé, guárdalo, cuídalo, pero usted está, pero estoy en pie de guerra. Estoy en pie de guerra. Usted solamente le pide a alguien, ay, le pido, hermano, oración por mi primo, porque vi que se vino de allá. ¿De dónde? De allá, del pueblo donde hoy usted. Y viene cruzando ahí en México. Ay, le pido su oración. ¿Y usted roncando? No, usted dice, nombre de Jesús, yo me uno con mis hermanos a clamar porque mi primo pase por donde debe de pasar. A que no se, mire la noticia, el salvadoreño con la niña que amanecieron muertos en el río. Eso fue noticia por todas partes, que murieron. Qué tristeza, el padre y la niña muertos cruzando la frontera. Clamar es estar constante. Clamar es decir, Señor, aún por uno mismo. Clamar es decir, Señor, yo me mantengo firme. No aguanto esto, pero me mantengo firme, porque tú me vas a dar una respuesta en medio de esa situación. El clamor siempre tiene que ser en nuestro diario vivir clamando. Sentir el dolor que la gente siente. Esa es parte de la misericordia. Ver que un borracho anda haciendo, está tomando. Señor, yo te pido que lo sanes, yo te pido que lo libertes. Ver que hay ceguera espiritual, Señor, yo te pido. El estar leyendo la Biblia me va a ayudar a mí, pero no me va a ayudar a salvar a los demás. El clamor va a decir, Señor, oro por ellos, que se salven, que los alcance. Si vos tenés conocimiento, pero no orás, no estás clamando por nadie. Y a veces nos vamos a los dos lados. O clamamos mucho y somos neófitos en la palabra, o somos tan expertos en la palabra, pero cuando nosotros orar por un enfermo, Señor, sánalo. Sí. Señor, reprendo el chamuco ahí. Clamor. El clamor es algo que no debe de faltar en las iglesias. No es entretenimiento, iglesia, es clamor. Necesitamos clamar, necesitamos interceder. Si Dios te está levantando en la mañana, intercede. Si Dios te está levantando en la noche, intercede. Si Dios te está levantando en los días, en los tiempos que tenga, clámale a Dios. Clama a Dios por la familia. Clama a Dios. No sabemos qué situaciones, complicaciones pueden suceder. ¿Qué nos está esperando afuera? Clama a Dios. No sabemos si el día de mañana puede ser nosotros. No sabemos, nosotros podemos manejar bien, pero alguien viene borracho, viene loco y un accidente. Clamémosle a Dios. Ya no nos entretengamos y perdamos el tiempo en otras cosas. Empecemos a clamarle a Dios. Sí, yo no le estoy prohibiendo ver televisión y entretenerse de vez en cuando, pero es necesario que usted y yo volvamos al clamor de Dios y decirle, Señor, cambia la ciudad de Hastings. Por eso es que Dios tiene esta iglesia en esta ciudad.
todavía podemos seguir intercediendo y decir: Señor, no permitas que nuestra juventud se pierda, no permitas que nuestros niños se pierdan, no permitas que la iglesia entre en una frialdad espiritual, no permitas que el mundo se pierda. Ayúdanos a nosotros a hacer la diferencia en medio de esta ciudad. Y eso es lo que usted y yo vamos a hacer. Necesitamos no descuidar el clamor. No descuidar el clamor. Hay mensajes que son tan sencillos, pero que los tiende a perder uno. No el clamor. No perdamos el clamor. Y usted y yo vamos a clamar en esta hora. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren, yo le voy a oír desde los cielos. Escucharé sus oraciones, sanaré su tierra.